3. El pasado de Lady Hamilton. En el breve e insuficiente retrato que hemos intentado trazar de Emma Lyanna, hemos dicho, el singular pasado de esta mujer. Y en efecto, ningún destino fue más extraordinario que el suyo, jamás pasado alguno fue al par tan sombrío y tan deslumbrante. Ella no había sabido nunca su edad exacta, ni el lugar de su nacimiento. En lo más lejano que su memoria podía alcanzar, se veía niña de 3 o 4 años, vestida con pobre ropilla de tela, caminando descalza por una senda montañosa, en medio de las brumas y la lluvia de un país septentrional, asiendo con su manecita helada el vestido de su madre, pobre campesina que la tomaba en brazos cuando estaba demasiado fatigada o cuando había que atravesar los arroyos que obstaculizaban el camino. Recordaba haber sentido hambre y frío durante aquel viaje. Recordaba aún que, cuando atravesaban una población, su madre se detenía ante la puerta de alguna casa rica o ante una panadería, que allí, con voz suplicante, pedía alguna moneda que se le rehusaba frecuentemente o un pan, que casi siempre se le daba. Al anochecer, la pequeña y su madre se detenían ante cualquier granja aislada pidiendo hospitalidad, que se les otorgaba, bien fuese en el granero o en el establo. Las noches en que se permitía a las dos viajeras albergarse en el establo eran noches de fiesta. La pequeña entraba en calor rápidamente con el suave aliento de las bestias y casi siempre, por la mañana, antes de reemprender la marcha, de la granjera o de la moza que iba a ordeñar las vacas, recibía un cuenco de leche tibia y espumosa, regalo al que era más sensible por lo poco habituada que estaba a que se lo hicieran. Finalmente, la madre y la hija llegaron a la pequeña ciudad de Flint, meta de su recorrido. Allí era donde había nacido la madre de Emma y John Lyons, su padre. Este, buscando trabajo, había abandonado el condado de Flint por el de Chester, pero la labor había sido poco productiva. John Lyons había muerto joven y pobre. Su mujer retornaba a la tierra natal para ver si le era hospitalaria o la trataría como madrastra. En sus recuerdos más próximos en 3 o 4 años, Emma se volvía a ver en la ladera de una colina de florido césped, apacentando, para una granjera de los aledaños a la que servía su madre, un pequeño hato de corderos, apostándose preferentemente cerca de un límpido manantial, en cuyas cristalinas aguas gustaba contemplarse, coronada con las flores campestres que se desplegaban en su derredor. 2 o 3 años más tarde, cuando iba a cumplir el 10º de su existencia, algo afortunado había sucedido a la familia. Un conde de Halifax que, sin duda en uno de sus caprichos aristocráticos, había hallado bella aún a la madre de Emma, envió una pequeña suma de dinero, una parte de la cual estaba destinada al bienestar de la madre, y otra a la educación de la hija. Emma recordaba haber sido llevada a una pensión de muchachitas, cuyo uniforme era un sombrero de paja, un vestido azul cielo y un delantal negro. Permaneció durante 2 años en esta pensión, donde aprendió a leer y a escribir, estudiando los primeros elementos de la música y del dibujo, artes en las cuales, gracias a sus admirables dotes, hacía rápidos progresos, cuando su madre vino a buscarla. El conde de Halifax había fallecido olvidando a las 2 mujeres en su testamento. Emma no podía, pues, quedarse ya más en el pensionado, por lo que fue necesario que se decidiera a entrar como niñera en casa de un tal Thomas Hawardin, cuya hija, muerta joven y viuda, había dejado 3 chiquillos huérfanos. Un encuentro, mientras llevaba de paseo a los pequeños al borde del lago, decidió su vida. Una célebre cortesana de Londres, llamada Miss Arabelle, y un pintor de gran talento, su amante de momento, se habían detenido allí. El pintor, para hacer el croquis de una campesina del país de Gales y Miss Arabelle para contemplar cómo lo hacía. Los niños que conducía Emma se adelantaron curiosos, alzándose sobre la punta de los pies, para ver lo que hacía el pintor. Emma lo siguió. El pintor, al volverse, reparó en ella y lanzó una exclamación de sorpresa. Emma tenía 13 años y el pintor no había visto nunca nada tan bello. Preguntó quién era y lo que hacía. Los principios de educación que había recibido Emma Lyanna le permitieron responder a las preguntas con cierta elegancia. El pintor se informó sobre cuánto ganaba ella cuidando de los niños del señor Hawardin. Ella le respondió que aparte de ser vestida, alimentada y alojada, recibía 10 chelines por mes. «Venid a Londres», le dijo el pintor, «y os daré 5 guineas cada vez que consintáis en que haga un croquis vuestro». Y le tendió una tarjeta sobre la que estaban impresas estas palabras: Eduardo Romney, Cavendish Square, 8, al mismo tiempo que Miss Arabelle sacaba de su cinto un bolsito conteniendo algunas monedas de oro y ofreciéndoselo. La muchachita se ruborizó, tomó la tarjeta y la introdujo en su seno, pero, instintivamente, rechazó el bolso. Y como Miss Arabelle insistiese diciéndole que aquel dinero le serviría para su viaje a Londres, Emma respondió: «Gracias, señora, si voy a Londres lo haré con los pequeños ahorros que ya tengo y los que aún haré». «¿De vuestros 10 chelines por mes?», preguntó Miss Arabelle, riendo. «Sí, señora», respondió sencillamente la joven. Y todo acabó ahí. Algunos meses después, el hijo del señor Hawardin, el señor James Hawardin, célebre cirujano de Londres, fue a ver a su padre,
impresionado él también por la belleza de Emma Lyanna, fue bueno y afectuoso con ella durante todo el tiempo que permaneció en la pequeña población de Flint, solo que no la exhortó, como Romney, a que fuese a Londres. Al cabo de 3 semanas de estancia en casa de su padre, partió, dejando 2 guineas para la criadita de los niños, en recompensa por los cuidados que prestaba a sus sobrinos. Emma las aceptó sin repugnancia. Tenía ella una amiga. Esta amiga se llamaba Fanny Strong, quien, a su vez, tenía un hermano llamado Ricardo. Emma no se había informado nunca sobre lo que hacía su amiga, aunque vistiera mejor de lo que parecía permitirle su fortuna. Sin duda creía que ello era debido a los sospechosos beneficios de su hermano, quien pasaba por contrabandista. Un día que Emma, tenía entonces cerca de 14 años, se había detenido ante la tienda de un heladero para mirarse en un gran espejo que servía de enseña al establecimiento, sintió que la tocaban en la espalda. Era su amiga, Fanny Strong, quien la arrancaba así de su arrobo. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó Fanny. Emma enrojeció sin responder. De haberlo hecho sinceramente, hubiese tenido que decir: me contemplaba en ese espejo y me encontraba bella. Pero Fanny Strong no tenía necesidad de respuesta para saber lo que pasaba en el corazón de Emma. Si yo fuese tan bonita como tú, no me quedaría mucho tiempo en este horrible país. ¿A dónde irías? Preguntó Emma. Toma, pues a Londres. Todo el mundo dice que con un buen palmito, se hace fortuna en Londres. Ve y cuando seas millonaria, me tomarás como camarera. ¿Quieres que vayamos juntas? Preguntó Emma Lyanna. Con mucho gusto, pero ¿cómo? No tengo ni 6 peniques, y no creo a Dick mucho más rico que yo. Pues yo, dijo Emma, tengo unas 4 guineas. Es más de lo que necesitamos para ti, para mí y para Dick. Exclamó Fanny. Y el viaje fue decidido. El siguiente día y sin decir nada a nadie, los 3 fugitivos tomaron en Chester la diligencia de Londres. Al llegar al despacho donde se detenía la diligencia de Chester, Emma repartió los 22 chelines que le quedaban entre Fanny Strong y ella. Fanny Strong y su hermano tenían la dirección de un albergue en el que se alojaban los contrabandistas. Se hallaba en la callejuela de Villiers, que desembocaba por un lado en el Támesis y por el otro en el Strand. Emma dejó a Dick y a Fanny que fueran a su albergue, tomó un coche de punto y se hizo conducir al número 8 de la Plaza Cavendish. Eduardo Romney estaba ausente, no se sabía dónde se encontraba, ni cuándo regresaría, se le creía en Francia, no esperándose su vuelta antes de 2 meses. Emma quedóse aturdida. No había pensado siquiera en la eventualidad, tan natural, de que Romney estuviera ausente. Un resplandor le atravesó el cerebro. Pensó en el señor James Howardin, el célebre cirujano que, al abandonar la casa de su padre, había dejado con tanta bondad 2 guineas, que habían servido para pagar la mayor parte de los gastos del viaje. No le había dado su dirección, pero 2 o 3 veces le había encargado que llevara al correo las cartas que escribía a su mujer. Vivía en la plaza de Leicester, en el número 4. Volvió a subir a otro coche, se hizo conducir a esa dirección, poco distante de la plaza de Cavendish, y llamó temblando a la puerta. El doctor estaba en casa. Halló en él al hombre digno tal como lo esperaba, le contó todo, y él tuvo compasión, prometiéndole emplearla y protegerla, y mientras tanto, la recibió bajo su techo, la admitió a su mesa e hizo que la señora Howardin la admitiera como señorita de compañía. Una mañana anunció a la muchacha que había hallado para ella un puesto en una de las principales joyerías de Londres, pero la víspera del día en que Emma había de entrar en ese establecimiento, quiso celebrarlo llevándola al teatro. Al alzarse el telón ante ella en el de Drury Lane, se le mostró un mundo desconocido, se representaba Romeo y Julieta, ese sueño de amor que no tiene par en idioma alguno. Se volvió loca, deslumbrada, embriagada, pasó la noche sin poder pegar ojo un solo segundo, intentando recordar algunos fragmentos de las 2 maravillosas escenas del balcón. Al día siguiente, entró en su establecimiento, pero, antes, preguntó al señor Howardin dónde podía comprar la pieza que había visto representar la víspera. El señor Howardin fue a su biblioteca, tomó en ella un Shakespeare completo y se lo dio. Al cabo de 3 días Emma sabía de memoria el papel de Julieta. Soñaba por qué medios podría volver al teatro para enajenarse por segunda vez con la dulce ponzoña que constituye la mágica mezcla del amor y de la poesía. Quería a toda costa entrar en ese mundo encantado que no había hecho más que vislumbrar, cuando un espléndido carruaje se detuvo a la puerta de la joyería. Una mujer descendió de él, y entró con ese paso dominador que proporciona la riqueza. Emma lanzó una exclamación de sorpresa. Había reconocido a Miss Arabelle. Miss Arabelle, por su parte, también la reconoció, mas no dijo nada. Compró joyas por valor de 700 u 800 libras esterlinas y recomendó al joyero que le enviase sus encargos por su nueva empleada, indicando la hora en que estaría en casa. La nueva empleada era naturalmente Emma. A la hora señalada se la hizo subir en coche con los estuches,
y se la envió al domicilio de Miss Arabelle. La bella cortesana la esperaba, su fortuna se encontraba en su ápice, era la amante del príncipe regente, de apenas 17 años de edad. Quiso que Emma le contara todo, y luego le preguntó si, en espera del regreso de Romney, no prefería quedarse con ella para distraerla en sus horas de hastío, mejor que a la joyería. Emma no pidió más que una cosa, que se le permitiese ir nuevamente al teatro. Miss Arabelle le respondió que todos los días en que no acudiese ella, su palco se encontraba a su disposición. Luego mandó pagar las joyas, junto con el recado de que se quedaba con Emma. El joyero, una de cuyas mejores clientes era Miss Arabelle, cuidó bien de no querellarse por tan poca cosa. ¿Por qué extraño capricho concibió la cortesana de moda aquel imprudente deseo, aquel inconcebible capricho, de tener a esta bella criatura a su lado? Los enemigos de Miss Arabelle, su encumbrada fortuna le había creado muchos, prestaron a esta fantasía una explicación que la Friné inglesa, convertida en Safo, no se tomó la molestia de desmentir. Durante 2 meses Emma permaneció con la bella cortesana, leyó todas las novelas que le cayeron en mano, frecuentó todos los teatros, y de vuelta a su habitación, repitió todos los papeles que había oído, mimó todos los ballets a los que había asistido. Lo que para otras no suponía sino un recreo, para ella era una ocupación constante. Había cumplido sus 15 años. Se hallaba en toda la flor de su juventud y de su belleza, su talle grácil, flexible, armonioso, se plegaba a todas las posturas. Y por sus naturales ondulaciones alcanzaba los artificios de las más hábiles danzarinas. En cuanto a su rostro que, a pesar de las vicisitudes de la vida, conservó siempre los inmaculados colores de la infancia, el virginal aterciopelado del pudor, dotado por la impresionabilidad de su fisonomía de una suprema movilidad, se tornaba doloroso en la melancolía, deslumbrante en la felicidad. Habríase dicho que el candor del alma se transparentaba bajo la pureza de las facciones, a tal punto, que un gran poeta de nuestra época, vacilando en empañar este celeste espejo, ha dicho al hablar de su primera falta: su caída no fue en absoluto en el vicio, sino en la imprudencia y en la bondad. La guerra que Inglaterra sostenía en esta época contra las colonias americanas se hallaba en su mayor actividad y la instancia se ejercía con todo rigor. Ricardo, el hermano de Fanny, para servirnos del término consagrado, fue instado y hecho marino a su pesar. Fanny corrió a solicitar la asistencia de su amiga, la encontraba tan bella que estaba convencida de que nadie podría resistir a su súplica, le pidió que ejerciera su seducción sobre el almirante John Payne. Emma sintió revelarse su vocación tentadora, se vistió su más elegante atavío y fue con su amiga a ver al almirante. Y obtuvo lo que solicitaba, pero el almirante pidió también, y Emma pagó la libertad de Dick, si no con su amor, cuando menos con su agradecimiento. Emma Lyonna, amante del almirante Payne, tuvo casa propia, criados y caballos, mas esta fortuna tuvo el fulgor y la rapidez de un meteoro. Partió la escuadra y Emma vio a la nave de su amante llevarse, al desaparecer en el horizonte, todos sus dorados sueños. Pero Emma no era mujer para suicidarse, como Dido, por un veleidoso Eneas. Uno de los amigos del almirante, Sir Harry Fatherson, rico y apuesto caballero, le ofreció mantenerla en la posición en la que le había encontrado. Emma había dado el primer paso por el brillante camino del vicio. Aceptó, siendo durante una temporada la reina de las cacerías, de las fiestas y de los bailes. Pero, acabada la temporada, olvidada por su segundo amante, envilecida por un segundo amor, cayó poco a poco en tal miseria, que no tuvo otro recurso que la acera de Haymarket, la más enfangada de todas las aceras para las pobres criaturas que mendigan el amor de los transeúntes. Afortunadamente la infame alcahueta a la que se había dirigido para entrar en el comercio de la depravación pública, impresionada por la distinción y la modestia de su nueva pensionista, en vez de prostituirla como sus compañeras, la condujo a un célebre médico cliente de su casa. Era el famoso Dr. Graham, especie de charlatán místico y voluptuoso, que profesaba ante la juventud de Londres la religión materialista de la belleza. Apareciósele Emma, su Venus Astarté estaba hallada bajo los rasgos de la Venus púdica. Pagó caro este tesoro, aunque para él no tenía precio. La acostó sobre el lecho de Apolo, la cubrió con un velo más transparente que la red en la que Vulcano había retenido a Venus cautiva a los ojos del Olimpo, y anunció en todos los periódicos que poseía en fin ese ejemplar único y supremo de belleza que le había faltado hasta el presente para hacer triunfar sus teorías. A esta llamada hecha a la lujuria y a la ciencia, todos los adeptos de esa gran religión del amor, que extiende su culto por el mundo entero, corrieron al gabinete del Dr. Graham. El triunfo fue completo, ni la pintura ni la escultura habían producido jamás semejante obra maestra, Apeles y Fidias estaban vencidos. Los pintores y los escultores abundaron. Romney, de regreso a Londres, fue como los demás y reconoció a su muchacha del condado de Flint. La pintó en todas las formas, de Ariana, de Bacante, de Leda, de Armida,
y poseemos en la Biblioteca Nacional una colección de grabados que representan a la encantadora en todas las voluptuosas actitudes inventadas por la sensualidad antigua. Fue entonces cuando, atraído por la curiosidad, el joven Sir Charles Greenville, de la ilustre familia de Barwick, al que se llamaba el Fautor de Reyes, sobrino de Sir William Hamilton, vio a Emma Lyanna, y en el deslumbramiento que le causó tan cabal belleza, se enamoró perdidamente. El joven lord hizo a Emma las más brillantes promesas, mas ella pretendió hallarse ligada al doctor Graham por el lazo del agradecimiento y resistió a todas las seducciones, declarando que en esta ocasión no abandonaría a su amante sino para seguir a un esposo. Sir Charles dio su palabra de caballero de convertirse en el esposo de Emma Lyanna en cuanto hubiese alcanzado su mayoría de edad. Y esperando esto, Emma consintió en un rapto. Los amantes vivieron en efecto, como marido y mujer, y bajo la palabra de su padre, nacieron 3 hijos que debían ser legitimados por el matrimonio. Pero durante esta cohabitación, un cambio de ministerio hizo perder a Greenville un empleo del que dependía la mayor parte de sus ingresos. El suceso aconteció por fortuna al cabo de 3 años, cuando, gracias a los mejores profesores de Londres, Emma Lyanna había hecho inmensos progresos en la música y el dibujo. Además, al par de perfeccionarse en su propio idioma, había aprendido el francés y el italiano. Recitaba versos como Mistris y Dons y había llegado a la perfección en el arte de la pantomima y de las posturas. A pesar de la pérdida de su cargo, Greenville no había podido adaptarse a disminuir sus gastos. Únicamente escribió a su tío para pedirle dinero. Al principio su tío satisfizo todas sus peticiones, pero finalmente, a la última, Sir William Hamilton respondió que tenía intención de trasladarse a Londres en breve y que aprovecharía el viaje para estudiar los asuntos de su sobrino. Esta palabra estudiar había espantado mucho a los jóvenes. Deseaban y temían igualmente la llegada de Sir William. De pronto, presentóse en su casa sin haber sido advertidos de su regreso. Se hallaban en Londres desde hacía 8 días. Estos 8 días, los había empleado Sir William en adquirir informaciones sobre su sobrino, y aquellos a quienes se había dirigido no habían dejado de decirle que la causa de sus desórdenes y de su miseria era una prostituta con la que había tenido 3 hijos. Emma se retiró a su habitación y dejó a su amante a solas con su tío, quien no le ofreció otra alternativa que la de abandonar al instante a Emma Lyanna o renunciar a su herencia, que en adelante constituía su única fortuna. Luego se retiró, dando a su sobrino un plazo de 3 días para decidir. Toda la esperanza de los jóvenes residía en Emma. A ella tocaba obtener de Sir William Hamilton el perdón de su amante, demostrándole cuán perdonable era. Entonces Emma, en vez de ataviarse según su nueva condición, revistió las prendas de su juventud, el sombrero de paja y la estameña. Sus lágrimas, sus sonrisas, la expresión de su fisonomía, sus carantoñas y su voz, harían el resto. Introducida ante Sir William, Emma se arrojó a sus pies. Bien fuese por un movimiento diestramente combinado o por efecto del azar, se desataron los lazos de su sombrero y su magnífica cabellera castaña se esparció sobre sus hombros. La encantadora era inimitable en la representación del dolor. El viejo arqueólogo, enamorado hasta entonces tan solo de los mármoles de Atenas y de las estatuas de la Gran Grecia, vio por vez primera cómo la belleza viviente vencía a la fría y pálida de las diosas de Praxíteles y de Fidias. El amor que no había querido comprender en su sobrino penetró violentamente en su propio corazón y se apoderó de él, por entero, sin que ni siquiera intentara defenderse. Las deudas de su sobrino, la infimidad de la cuna, los escándalos de la vida, la publicidad de los triunfos, la venalidad de las caricias, todo, hasta los hijos nacidos de su amor, fue aceptado por Sir William, con la única condición de que Emma recompensaría con su posesión el completo olvido de su propia dignidad. Emma había triunfado mucho más allá de su esperanza, pero esta vez impuso condiciones completas. Una promesa tan solo de matrimonio la había unido al sobrino. Ahora declaró que no iría a Nápoles sino como esposa reconocida de Sir William Hamilton. Sir William consintió en todo. La belleza de Emma produjo en Nápoles el acostumbrado efecto, no solamente asombró, sino que deslumbró. Anticuario y mineralogista distinguido, embajador de la Gran Bretaña, hermano de leche y amigo de Jorge III, Sir William congregaba en su mansión a la sociedad principal de la capital de las 2 Sicilias, a científicos, políticos y artistas. Pocos días bastaron a Emma, tan artista, para saber cuánto necesitaba de la política y de la ciencia, y pronto, para quienes frecuentaban los salones de Sir William, las opiniones y juicio de Emma se convirtieron en leyes. Su triunfo no podía detenerse ahí. Apenas fue presentada a la corte, la reina María Carolina la proclamó su amiga íntima, convirtiéndola en su inseparable favorita. La hija de María Teresa no solamente se mostraba en público con la prostituta de Haymarket, recorría la calle de Toledo y el paseo de Chiaya en la misma carroza que ella, sino que, tras las veladas empleadas en reproducir las posturas más voluptuosas y más ardientes de la antigüedad, hacía decir a Sir William, muy enorgullecido de semejante favor, que no le devolvería hasta el día siguiente a la amiga imprescindible.
De ahí las envidias y los odios sin números contra la favorita. Carolina sabía que insolentes decires circulaban sobre esta maravillosa y súbita intimidad, mas ella era uno de esos corazones absolutos, una de esas almas valientes que, con la cabeza alta, afrontan la calumnia y hasta la maledicencia, y quienquiera que quisiera ser bien acogido por ella debía compartir sus homenajes entre Actón, su amante, y su favorita Emma Lionna. Conocidos son los sucesos del 89, es decir, la toma de la Bastilla y el retorno de Versalles, y los del 93, o sea, la muerte de Luis XVI y de María Antonieta, así como los del 96 y 97, las victorias de Bonaparte en Italia, victorias que desquiciaron todos los tronos y que hicieron, cuando menos momentáneamente, tambalearse el más antiguo e inmutable de todos, el trono pontificio. Se ha visto en medio de estos acontecimientos que tenían una repercusión tan terrible en la corte de Nápoles, aparecer y engrandecerse a Nelson, campeón de las realezas envejecidas. Su victoria de Aboukir devolvía la esperanza a todos estos reyes, que se habían echado las manos a sus vacilantes coronas. Ahora bien, María Carolina, mujer ávida de riquezas, de poder, de ambición, quería conservar la suya. No resulta, pues, asombroso que, llamando en su ayuda la fascinación que ejercía sobre su amiga, dijera a Lady Hamilton la mañana misma del día en que la conducía ante Nelson, convertido en la bóveda del despotismo: es preciso que ese hombre sea nuestro. Y para que sea nuestro, es preciso que tú seas de él. ¿Era acaso muy difícil para Lady Hamilton el hacer por su amiga María Carolina, con respecto al almirante Horace Nelson, lo que Emma Lionna había hecho por su amiga Fanny Strong, con respecto al almirante Payne? Esta debió ser, por lo demás, una gloriosa recompensa a las mutilaciones del hijo de un pobre clérigo de Barnamthorpe, para el hombre que debía su grandeza a su propio valor y a su fama, a su genio. Debió ser una gloriosa recompensa por las heridas recibidas, el ver presentarse ante él, a este rey, esta reina, esta corte, y como recompensa de sus victorias, a la magnífica criatura que adoraba.